Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, igual. Qué bueno, me da mucho gusto. Bien, vamos a iniciar con el capítulo número 3, que lleva por nombre Relatividad Clásica. La semana pasada se les envió el archivo. Espero que hayan tenido oportunidad de poder leerlo, checar fórmulas, los problemas que están ahí, para poder explicarlo ahorita. Entonces, vamos a tratar de darle una recia al capítulo y luego vamos a dar unos 10 minutos de descanso para entrar con la introducción del capítulo número 4. Entonces, vamos a hablar de lo que es la relatividad clásica, y se dice que en la mecánica clásica se cumplen las leyes de la conservación que establecen que alguna cantidad permanece igual a través del cambio en el movimiento de algún objeto. La relatividad es la apariencia que presenta la naturaleza ante un observador y su relación con la apariencia que presenta la naturaleza ante otro observador. Este puede estar en movimiento con respecto al primero. Entonces, el principio clásico de la relatividad nos dice que todas las leyes de la naturaleza deben ser las mismas para todos los observadores que se mueven unos con respecto a otros a velocidad constante. Entonces, en relatividad, la clase pasada platicamos que no existe una verdad absoluta, que lo que para algunos es dulce, para otros es salado, que lo que para algunos es muy bonito, a lo mejor para otros es desagradable. Entonces, en relatividad vamos a trabajar con un mismo evento. Cuando es visto desde un marco de referencia, este puede parecer distinto cuando es visto desde otro marco de referencia. Por ejemplo, el piloto de un avión en vuelo, él va a dejar caer una bomba. ¿Cuál será la trayectoria de la bomba? La pregunta de esa forma o realizada de esa manera, pues no tendría ningún sentido. Aquí debemos aclarar con respecto a quién. Entonces, va a haber puntos o términos que vamos a considerar importantes, y esos son los que tenemos que tomar en cuenta cuando vayamos a realizar los ejercicios. Entonces, siempre en relatividad me voy a preguntar con respecto a quién están los objetos. Entonces, el piloto vería caer la bomba de forma vertical. Sin embargo, para un observador que se encuentre en la Tierra, la trayectoria de la bomba sería una parábola. Ambos observadores van a ver cosas diferentes. ¿Quién tiene la razón? Aquí la respuesta correcta es que los dos tienen la razón, ya que no hay una verdad absoluta. Todo es relativo. Lo mismo puede ocurrir con la velocidad. Es decir, si tenemos dos autos que se mueven con ciertas velocidades, y esto es en el mismo sentido con respecto a una persona que se encuentra en reposo sobre la tierra, entonces nosotros nos preguntaríamos cuál será la velocidad de uno de los autos con respecto a un observador que está dentro de un carro. Entonces la persona que está en reposo va a observar una cosa muy diferente a la persona que se encuentra dentro de un objeto. De tal manera que Galileo plantea cómo resolver ese tipo de problemas, es decir, de velocidades relativas. En general, podemos decir que todas las variables en física son relativas. A nosotros las variables que nos interesan únicamente van a ser tres. Va a ser la velocidad, la longitud y el tiempo. En este capítulo vamos a realizar ejercicios como el ejemplo anterior, es decir, con ejemplos de velocidades desde el punto de vista de la física clásica o galileana, y en el siguiente capítulo por lo que es la física moderna. Entonces, en relatividad o la relatividad la podemos ver desde dos puntos de vista. Quiero que les quede claro que la relatividad o las variables con las que vamos a trabajar en relatividad va a ser la velocidad. Ahorita vamos a empezar con velocidades. Más adelante vamos a ver las otras dos variables, que es la longitud y el tiempo. Entonces, la relatividad la puedo ver mediante física clásica y mediante física moderna. La física clásica es la física que se escribió desde los griegos 300 años antes de Cristo hasta 1900. Y la física moderna es la que va desde 1900 hasta ahorita, la actualidad. Así es como vamos a estudiar lo que es
la relatividad mediante física clásica y mediante física moderna. ¿Cuándo vamos a estudiar la física clásica? Lo que vamos a ver en este capítulo 3, la física de Galileo, ¿sí? Entonces, Galileo fue el primero que encontró una fórmula para poder resolver los problemas de velocidades relativas. En la mayoría de los problemas vamos a contar con dos observadores. Uno va a estar en reposo y otro en movimiento, pero ambos van a efectuar mediciones de las variables ya mencionadas. ¿Cuáles son las variables que ya mencionamos? La velocidad, la longitud y el tiempo. Entonces, conviene acostumbrarnos a los términos que les comentaba al principio. Uno de los términos que nos debemos de acostumbrar siempre es con respecto a quién. Si volvemos al ejemplo del avión que va en movimiento, nosotros nos deberíamos de preguntar, bueno, con respecto al piloto del avión, ¿cómo vería él caer la bomba? Esa sería la pregunta correcta. Con respecto al piloto del avión, ¿cómo vería él caer la bomba? O bien, con respecto al observador en la Tierra, ¿cómo vería él la trayectoria de esa bomba? Entonces, siempre hay que preguntarnos con respecto a quién son los objetos. Eso no se nos debe de olvidar. Entonces, otro de los términos que también son clave dentro de este capítulo y de los que vamos a seguir trabajando es el evento. El evento es lo que queremos encontrar, es una incógnita, lo que queremos buscar. Siempre en el problema te van a decir qué es lo que necesitas encontrar, qué es lo que vas a hallar. Entonces hay que acostumbrarnos que evento es lo que estoy buscando, lo que quiero medir, lo que quiero hallar, lo que quiero encontrar, una incógnita. Se puede presentar de maneras diferentes, pero siempre el evento va a aparecer dentro de nuestro problema. Otro de los puntos también son los marcos de referencia. Los marcos de referencia son los lugares desde donde vamos a estar efectuando las mediciones y tenemos dos marcos de referencia, uno que se encuentra en reposo y uno que se encuentra en movimiento. Los marcos de referencia los vamos a representar de esta manera. Ese es el marco de referencia fijo, es decir, que no tiene movimiento. Lo representamos con una X1, una Y1, Z1. Su observador, dijimos que en relatividad deben de ser mínimo dos observadores, uno en reposo y el otro en movimiento. Entonces aquí se encuentra el observador que está en reposo, tiene su mano derecha y tiene su mano izquierda. Así es la manera en la cual voy a representar el marco fijo o marco de referencia fijo, o también se llama sistema inercial, puede recibir cualquiera de esos nombres. Entonces, vale la pena o conviene que ustedes puedan identificarlos. Entonces, ese es nuestro marco fijo. Siempre que ustedes observen, ese 1 es el marco fijo o marco de referencia fijo. Y el marco móvil, tenemos un origen 2, sale una X2, tenemos una Y2, una Z2. Y ese marco se desplaza a una velocidad constante. Hablamos de velocidades constantes cuando son velocidades enormes. Entonces, siempre la velocidad debe de ser constante. El marco móvil se caracteriza porque puede desplazarse ya sea hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Todas las velocidades con las que vamos a estar trabajando dentro de la clase de Física 4 deben de ser paralelas al eje de las X, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, pero siempre con respecto al eje de las X. Entonces, esos son los sistemas de referencia. Entonces, tengo que preguntarme con respecto a quién están las cosas, lo que es el evento, nuestros marcos de referencia, que son dos, un marco fijo, un marco móvil, y para llegar a la fórmula de velocidades relativas, Galileo parte de lo que ahora se conoce con el nombre de transformaciones de Galileo, que es lo que vamos a ver a continuación. Hasta ahí, alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Bueno, ¿me escucho? Sí, sí, claro. Ah, ok, es que la otra vez no se escuchaba. Entonces, mi duda es los eventos. Es técnica, en todos los problemas que se traten de relatividad, vamos a buscar qué es el evento, o sea, en todos. Así es, en todos los problemas te va a preguntar qué es lo que quieres encontrar. Más adelante, ya cuando estemos con los ejemplos, te vas a dar cuenta. Pero esos son los pasos importantes dentro de los problemas. O sea, que tú coloques o que sepas con respecto a quién están las cosas o los objetos,
el evento, que es lo que te pide encontrar dentro de un problema, porque a lo mejor te pide que encuentres la velocidad de un rayo de luz con respecto a una persona que se encuentra en la Tierra, o a lo mejor te pide que encuentres la velocidad de un carro con respecto a otro carro. Entonces, de acuerdo a lo que te diga el problema, ahí te va a decir qué es lo que necesitas encontrar. Entonces, el evento siempre va a aparecer. Ya está. ¿Y la velocidad siempre va a ser constante en estos problemas? Así es, la velocidad va a ser constante y vamos a trabajar con velocidades enormes, es decir, velocidades muy grandes. Ya está. Muchas gracias, Inge. A ti. Bien, entonces necesitamos una fórmula para las velocidades relativas. Entonces, imagínense lo siguiente. Dijimos que necesitamos o vamos a trabajar lo que se conoce ahora con el nombre de transformaciones de Galileo o transformadas de Galileo. Entonces, el razonamiento de Galileo fue el siguiente. Imagínense ustedes que tienen su sistema fijo y tienen su sistema móvil. Entonces, vamos a suponer que hay dos observadores. Debemos de estar conscientes que en relatividad mínimo dos. Uno es el que va a estar en reposo y el otro es el que va a estar en movimiento. Entonces, imagínense que esos dos observadores, ambos quieren encontrar a qué distancia de ellos se encuentra un punto, que en este caso ese punto se encuentra en reposo. Entonces, antes de que el marco 2 se empiece a desplazar a una velocidad constante, imagínense que este marco 2 que tengo aquí lo tengo empalmado sobre X1 y que este origen 2 coincide con este origen 1, que esta X2 coincide con esta X1, que esta Y2 coincide con esta Y1 y que esta Z coincide con esta Z1. Entonces, está empalmado. Entonces, todos los puntos van a coincidir. Entonces, vamos a imaginarnos que en ambos marcos de referencia o ambos marcos cuentan con un reloj. Ambos relojes inician en 0. Entonces, en el momento de que el marco móvil se empieza a desplazar o se empieza a mover, los relojes van a empezar a funcionar. La medición va a ser de manera simultánea. Cuando un observador mida, el otro también lo debe de hacer. Y ambos relojes se detienen al mismo tiempo. Entonces, si un marco se detiene, por consiguiente el otro marco también se va a detener y es evidente que los relojes se van a parar. Entonces, la posición del punto M que se encuentra en reposo para ambos observadores será determinada por vectores unitarios que van a ser de posición R1 y R2. Entonces, eso es lo que dice Galileo. Ese es el razonamiento que tiene Galileo. Él cuenta con dos sistemas de referencia. Ambos observadores quieren hallar a qué distancia de ellos se encuentra un punto M. Entonces, antes de que el marco móvil se empiece a desplazar, estaba empalmado sobre el marco fijo. Cuando se empieza a mover, los relojes que se encuentran en ambos marcos van a empezar a moverse también. Entonces, cuando uno mide, el otro va a medir. Es decir, miden de manera simultánea. Lo que hace uno, lo tiene que hacer el otro. Imagínense lo siguiente. Vamos a tener nuestro marco fijo. El marco fijo ya sabemos que tiene X1, Y1, mi origen 1, Z1. Está el marco fijo, está el reloj. La manecilla del reloj marca un tiempo 0. Entonces, esta persona que está aquí quiere hallar a qué distancia de ellos se encuentra un punto M. Entonces, el marco móvil ya dijimos que se encontraba empalmado y se va a empezar a desplazar. Entonces, ambos relojes van a empezar a funcionar. Entonces, tenemos el marco fijo, pero el marco móvil se empieza a desplazar. Entonces, ambos van a efectuar la medición, es decir, digo ambos porque me refiero al que está tanto como el que está en el marco fijo, como el que se encuentra en el marco móvil. Entonces, tenemos nuestro marco móvil, entonces van a medir la distancia que hay entre ellos, a qué distancia de ellos se encuentra un punto M. Entonces, mide el observador que está en el marco fijo, mide la distancia que hay desde su origen 1 hasta el punto M. Y eso es lo que vamos a conocer como nuestro vector unitario R1. Como él ya midió, ¿a quién le hace falta medir? Al observador que está en el marco 2, entonces mide desde su origen 2 hasta el punto M. Ya eso lo vamos a llamar
R2, es un vector. Recordarles que el marco se desplaza a una velocidad constante. Entonces, ahí ya midieron. Entonces, queremos encontrar, va a medir el que está en el marco 1, es del origen 1 hasta el punto M, lo voy a llamar R1. El que está en el marco 2 va a ser desde el origen 2 hasta el marco 2, ese va a ser R2. Entonces, ahora vamos a medir desde el origen 1 hasta el origen 2. Quiere decir que esta R1, ¿a qué va a ser igual? Esa R1 va a ser igual a mi origen 1, mi origen 2, más R2. Aquí si ustedes observan, se nota un triángulo, entonces vamos a trabajar mediante el método del triángulo utilizando lo que son vectores. Entonces voy a obtener una serie de ecuaciones. Esa serie de ecuaciones que vamos a obtener me van a servir para llegar a lo que son las transformaciones de Galileo, para poder llegar a lo que es la fórmula con la que vamos a estar trabajando. Entonces, tenemos ahí que R1 es igual a mi origen 1, mi origen 2, más R2. Pero dijimos que de ellos, ¿qué nos interesa? Ambos quieren hallar a qué distancia de ellos se encuentra este punto M, es decir, a qué distancia de ellos se encuentra este punto M. Entonces, pues, si conozco esa distancia, yo puedo decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esa distancia es igual, dime a qué velocidad se está moviendo y dime el tiempo que marca el reloj. Entonces, esa distancia es igual a la velocidad por el tiempo, por lo tanto, mi origen 1, mi origen 2 es igual a la velocidad por el tiempo. Ya tengo ahí la segunda ecuación. La tercera ecuación que vamos a encontrar es trabajar todo lo que tengo en el sistema R1. Entonces, R1, que va a ser nuestro vector, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a X1. En este caso, en lugar de estar poniendo vectores, lo vamos a trabajar como IJK. Ya sabemos que cuando ponemos las letras IJK es porque en lugar de estar poniendo las flechitas que me indican que es un vector. Entonces, R1 vector va a ser igual a X1Y más Y1J más Z1K. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues bueno, R1 es igual a X1Y, es decir, la distancia que tenemos aquí, más Y1J, es decir, desde el origen 1 hasta donde se encuentra el punto M. Eso es lo que vamos a conocer como Y1. Y Z1, pues es el que tenemos aquí de este lado. Entonces, ahí tenemos la ecuación número 3. La ecuación número 4 es trabajar con lo que tengo en el punto o con lo que tenemos con R2 en forma de vector. Entonces, esa R2, ¿a qué va a ser igual? A X2Y más Y2J. Esa Y2J, ¿cómo la obtengo? Midiendo desde el origen 2 hasta el punto M, es decir, esa distancia, Y2J más Z2K. Entonces, ahí tenemos lo que son X2, Y2 y Z2. Entonces, la X1, ¿cómo se mide? Pues esa X1 que teníamos en la ecuación número 3, esa X1 es desde el origen 1 hasta donde se encuentra el punto M. Acuérdense que son las distancias que hay entre ellos. Y la X2 es desde el origen 2 hasta el punto M. Entonces, ahí tendríamos la serie de ecuaciones. Nuevamente, esas ecuaciones, ¿cuáles van a ser? Tenemos que la ecuación 1 es R1 es igual a mi origen 1, origen 2, más R2. La segunda ecuación, origen 1, origen 2, es igual a la velocidad por el tiempo. R1 es igual a X1Y más Y1J más Z1K. Y que la cuarta ecuación es R2 es igual a X2Y más Y2J más Z2K. Esas son las 4 ecuaciones con las que vamos a trabajar. Lo siguiente que tenemos que hacer es que vamos a tener que sustituir la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4 en la ecuación número 1. Entonces, tenemos ahí, vamos a sustituir la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4 en la ecuación número 1. Y me va a quedar que X1Y más Y1J más Z1K va a ser igual a la velocidad por el tiempo Y más X2Y más Y2J más Z2K. Lo que tengo del lado izquierdo, esto que tengo aquí, va a permanecer igual. Me va a quedar X1Y más Y1J más Z1K. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual. Voy a abrir un paréntesis. Voy a poner X2 más la velocidad por el tiempo. Voy a cerrar todo ese paréntesis y lo voy a multiplicar por Y, ya que tenemos que X2Y más
velocidad por tiempo y. Entonces, lo que hago es x2 más la velocidad por el tiempo, cierro el paréntesis, todo lo multiplico por y, más y2j más z2k. Eso es lo que nos quedaría. De tal manera que ya tenemos que x1y más y1j más z1k es igual a x2 más la velocidad por el tiempo, todo multiplicado por y, más y2j más z2k. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer que esta x1, ¿a qué va a ser igual? Esa x1 es igual a x2 más la velocidad por el tiempo, que y1 es igual a y2, que z1 es igual a z2 y que el tiempo 1 es igual al tiempo 2. ¿Por qué decimos que el tiempo 1 es igual al tiempo 2? Porque dijimos que los observadores miden de manera simultánea, que lo que hacía uno lo hacía el otro y que si un reloj se detenía, el otro también se iba a detener. Es por eso que los tiempos son iguales. A esto le vamos a dar el nombre o lo vamos a conocer como lo que son las transformaciones de Galileo. Esas son las transformaciones de Galileo. Con esas transformaciones, Galileo son las que utiliza para poder llegar a una fórmula de velocidades relativas. Entonces, antes de partir a partir de que x1 es igual a x2 más la velocidad por el tiempo, Galileo busca llegar a una fórmula de velocidad, es decir, que ahora el punto M se mueva con una velocidad distinta de v. Galileo en esa época no conoce lo que es el cálculo diferencial, sin embargo llega a la fórmula por sentido común. ¿Cómo le hace? Lo que hace Galileo es que va a diferenciar la distancia con respecto al tiempo. Entonces, esto que tengo aquí, x1 es igual a x2 más la velocidad por el tiempo, lo va a diferenciar con respecto al tiempo. Entonces me va a quedar que la derivada de x1 entre la derivada del tiempo es igual a la derivada de x2 entre la derivada del tiempo más la derivada de la velocidad por el tiempo entre la derivada del tiempo. Entonces, si hago la derivada de distancia entre tiempo, me va a quedar una velocidad 1. Entonces, la derivada de la distancia 1 entre la derivada del tiempo, obtenemos una velocidad 1. ¿Ya que va a ser igual? La derivada de la distancia 2 entre la derivada del tiempo, obtenemos una velocidad 2, más la derivada de la velocidad por el tiempo entre la derivada del tiempo, me va a quedar una velocidad. De cierta manera, esa es la fórmula con la que vamos a estar trabajando. V1 es igual a V2 más V. Entonces, para poder obtener esa fórmula, utilizamos las transformaciones de Galileo. Entonces, esa fórmula es la fórmula clásica o fórmula galileana en honor a Galileo. Él fue el primero que obtuvo una fórmula de velocidad y la obtuvo mediante el sentido común. Esa fórmula es la primera con la que vamos a trabajar el día de hoy. Esa fórmula tiene ciertas definiciones. Las definiciones es imperativo que te las aprendas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que tienes que aprenderte el significado de cada una de esas velocidades. ¿Por qué? Porque en los problemas con los que vamos a estar trabajando únicamente te damos la velocidad, pero no te decimos V1 vale tanto, V vale tanto, tú encuéntrame V2. No, únicamente aquí vamos a manejar velocidades, imagínense, de 100 kilómetros por hora y de 80 kilómetros por hora. Pero no te estoy diciendo que la velocidad 1 es de 100 kilómetros por hora, la V es la velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces, las definiciones son definiciones muy sencillas y hay que aprendérnoslas. Entonces, ¿qué voy a entender por V1? V1 es la velocidad del evento respecto al observador en el marco fijo. ¿Qué es el evento? Lo que quiero buscar, lo que voy a medir, lo que quiero hallar o bien una incógnita. Recordarles que no se les olvide qué es el evento. Siempre debemos de saber qué es el evento. Entonces, V1 es la velocidad del evento respecto al observador en el marco fijo. ¿Quién es el observador en el marco fijo? El que no se mueve, el que se encuentre en reposo. ¿Sí? Entonces, ese observador debe de tener su mano derecha y debe tener su mano izquierda. Él puede observar hacia la derecha y puede observar hacia la izquierda, porque acuérdense que los dos observadores efectúan las mediciones. Si él se encuentra en reposo, él está midiendo. Si la persona se encuentra en movimiento, él también va a medir. Entonces, V1, velocidad del evento respecto al observador en el marco fijo. V2, velocidad del evento respecto al observador en el marco móvil. ¿Cuál es el marco móvil? El que se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, pero siempre las velocidades, ¿cómo van a ser? Paralelas al eje de las X. Y finalmente, V es la velocidad entre marco fijo
y el marco móvil, o bien es la velocidad entre marcos. ¿Cuáles son los marcos? El marco fijo, que es S1, y el marco móvil, que es S2. Esas son las tres definiciones que me debo de aprender. Si no te las aprendes, estás helado paleta. Es decir, esto es importantísimo. Si no te las aprendes, vas a batallar. Esto es necesario que te las aprendas. Tuviste una semana para leer el capítulo y ver esas definiciones. A lo mejor algunos de ustedes las vieron, a lo mejor hubo otros que ni siquiera abrieron el archivo. Entonces, es importante que cuando se les envíen los archivos, ustedes los lean y tengan una idea con lo que vamos a estar trabajando. Entonces, esas son las tres definiciones de velocidades con las que vamos a trabajar a continuación. También vamos a tener una... ¿Perdón? Disculpe que la interrumpa, tengo la duda, ¿por qué el vector R es unitario? Porque es nada más único. Nada más tenemos ese vector por esa razón. Ok, gracias. Bien, la convención de signos. Les voy a decir desde ahorita. Me molesta un poco que ya cuando hayamos terminado de ver los vectores, me pregunten por qué sucedió eso en la diapositiva anterior. Eso es en el momento que voy a terminar la presentación. Entonces, para la próxima, si alguien necesita preguntar algo con respecto a diapositivas anteriores, hacerlo en el momento. Gracias. La convención de signos. Vamos a tener ahí que velocidades hacia la derecha del observador que esté efectuando la medición se consideran positivas. Entonces hay que tener cuidado con los signos. Entonces, todas las velocidades que vayan hacia la derecha del observador que está efectuando la medición son positivas. Y las velocidades hacia la izquierda del observador que esté efectuando la medición se consideran negativas. Entonces hay que tener cuidado. Todos los objetos se van a desplazar ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre paralelo al eje de las X. Pero si no me indican el sentido hacia dónde se desplaza el objeto, lo más sencillo de suponer es que el objeto viaje hacia el lado derecho. ¿Para qué? Para que no te compliques colocando los signos. Es decir, muchas veces quieres trabajar con los objetos que viajen hacia el lado izquierdo, pero no colocas el signo negativo y ese signo negativo te va a marcar la diferencia. Luego se les encargan tareas y ustedes hacen de poner los objetos hacia el lado izquierdo, yo les devuelvo la tarea, les digo que está equivocada y me dicen, es que ¿por qué está equivocada? Pues está equivocada porque no colocó el signo negativo como debía de ser. Entonces, las flechas me van a indicar hacia dónde viajan los objetos. Entonces, si una flecha va con la punta hacia el lado izquierdo, quiere decir que la velocidad es negativa. Si una punta de flecha va hacia el lado derecho, quiere decir que la velocidad es positiva. Entonces, hay que colocar los signos negativos. Alguien que tenga una pregunta acerca de la fórmula o de las definiciones de velocidades. Yo solo tengo una duda sobre eso de la derecha y la izquierda. ¿Sería la derecha del observador o la derecha mía? Es a la derecha del observador que esté efectuando la medición. Entonces, sería de lado de X de menos X, ¿no? A la derecha del observador que efectúa la medición, si se encuentra a la derecha del observador, pues va hacia la derecha, hacia el lado derecho. Si la efectúa hacia la izquierda, va hacia X menos 1. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo podremos, bueno, va a sonar un poco boba la pregunta, ¿cómo podremos identificar cuándo vaya al lado positivo o al lado negativo? O sea, sé que es de que va a la derecha, va a la izquierda, pero ¿cómo podremos saber eso? Porque el problema te lo va a indicar. El problema te va a decir hacia dónde van los objetos, o si no te dicen, pues lo supones tú lo más sencillo que vaya hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. O sea, el problema te va a decir todo, o sea, no vas a tener mayor problema de que no te va a decir. O sea, en dado caso de que no te diga que el objeto viaja hacia el lado derecho, pues tú supones que el objeto viaja hacia el lado derecho para que no batalles con lo que son los signos. Como quiera, ahorita en los ejemplos que vamos a ver se van a dar cuenta de que los problemas no tienen mayor gracia. ¿Alguna otra pregunta?
Muchas gracias, Inge. De nada. Bien, vamos a iniciar. El problema número 1. El problema 1 dice, una estación de radar fija en la Tierra detecta dos naves que se aproximan en direcciones opuestas con velocidades de 0.8 c y 0.9 c respectivamente. Cuando me dicen que se aproximan con direcciones opuestas, ¿qué entienden ustedes? Que una viene de un lado y otra de otro. ¿Cómo de un lado y otra de Que otro? uno va de izquierda a derecha y el otro de derecha a Uno izquierda. es positivo y el otro es negativo. Exactamente, que uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Esas son direcciones opuestas, no que van de un lado a otro. Lo correcto es decir que una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. Eso quiere decir que se aproximan en direcciones opuestas. ¿Y cuál es la dirección? La derecha. ¿Y cuál es la otra dirección? La izquierda. No creo que cuando ustedes vayan manejando dicen, aquí vas a dar vuelta. ¿Aquí dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Esa es la dirección. Entonces, esa estación de radar me está indicando que él ve dos naves, la nave A y la nave B, y que ambas se aproximan en direcciones opuestas. Imagínense que la nave A vaya hacia la derecha y la nave B venga hacia la izquierda, o que la nave B venga hacia la derecha y la nave A vaya hacia la izquierda. Eso es lo que me está indicando el radar. Y ese radar me dice que ambas naves tienen un valor o tienen velocidades de 0.8 c y de 0.9 c respectivamente. Entonces nos pide calcular el inciso A, la velocidad con que la nave A se acerca a la nave B según un pasajero que viaja en la nave B. Y el inciso B me dice calcular la velocidad con que la nave B se acerca a la nave A según pasajero que viaja en la nave A. Entonces son dos incisos los que tenemos que encontrar en base a ese problema. Ahí en el problema textualmente me dice, una estación de radar fija en la Tierra detecta dos naves A y B. Se aproximan en direcciones opuestas con velocidades de 0.8 c y 0.9 c. Antes de pedirles que calcularan el inciso A y el inciso B, únicamente ahí teníamos un observador. Dijimos que en relatividad deben ser mínimo dos observadores. Entonces, el otro observador, ¿quién va a ser? El pasajero que viaja en la nave B, y en el inciso B va a ser el pasajero que viaja en la nave A. Y ahí tenemos ya los dos observadores. Entonces, antes de empezar a realizar ese ejercicio, vamos a aclarar el significado de C. Nosotros tenemos una velocidad de 0.8 c y 0.9 c. Algunos de ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y qué es esa C? C es la letra que se usa para representar la velocidad de la luz en el vacío. Y C tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, todas las velocidades con las que vamos a estar trabajando en la clase de Física 4 van a estar en función de C. Siempre las velocidades las van a dejar 4.6 C o 0.5 C o 0.98 C o el valor que ustedes quieran, pero siempre en función de C. Entonces, de aquí en adelante, ya se los dije, vamos a representar las velocidades en función de la velocidad de la luz en el vacío. Esto es, una velocidad de 0.8 c significa que ese objeto está viajando a 0.8 veces la velocidad de la luz en el vacío. Si esa velocidad la necesitáramos en metros por segundo, lo que tendríamos que hacer es sustituir C por su valor. Entonces, 0.8 c va a ser igual a 0.8. ¿Cuánto vale C? 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Efectúo esa multiplicación y resulta que la velocidad que yo tenía en C la voy a pasar a metros sobre segundo, me va a quedar de 2.4 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Eso no va a ser necesario que lo hagan. ¿Por qué? Porque todas las velocidades las vamos a dejar expresadas en función de C. Siempre las velocidades van a estar 0.8 c, 0.9 c, 0.7 c. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No. No, Inge. Bien, entonces antes de resolver el problema, que es un problema propuesto, primero vamos a hacer un diagrama. Siempre
siempre de los siempre, tanto en los problemas que vamos a hacer aquí en la clase como los problemas que van a hacer de tarea, siempre hay que hacer un diagrama. Ese diagrama debe incluir los datos y respecto a quién son esos datos. Eso no se les debe de olvidar. Es de suma importancia que pongan o que hagan el diagrama. El diagrama lo van a hacer como Dios les dé a entender, pero quiero que lo hagan, porque cuando terminemos esto, se les va a asignar una tarea. Y me ha pasado que se les encarga la tarea y no ponen ni el diagrama, únicamente utilizan la fórmula. Aquí en mi clase se van a acostumbrar a trabajar bien. Van a hacer sus dibujos y van a colocar todo lo que se les está diciendo que tienen que hacer. Persona que cuando me entregue una tarea no tenga los datos con respecto a quién y no tenga bien el planteamiento del problema, no lo voy a revisar. Desde ahorita se los digo. Entonces, tienen que acostumbrarse a trabajar de una manera correcta. Entonces, nos dice ahí, una estación de radar fija en la Tierra detecta dos naves A y B que se aproximan en direcciones opuestas. Ya sabemos que direcciones opuestas, una viaja hacia la derecha y la otra viaja hacia la izquierda. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama y tenemos ahí la Tierra. Imagínense, vamos a hacer la Tierra y la Tierra en todos los problemas en los que vamos a estar trabajando, siempre la Tierra se va a considerar en reposo. Siempre la Tierra está en reposo. Sobre la Tierra hay una estación de radar. Ese radar me indica que ve dos naves que se aproximan con velocidades de 0.8C y 0.9C. Imagínense que ese radar tiene un ojo y el ojo del radar me dice que ve una nave A que viaja hacia la derecha a una velocidad de 0.8C. ¿Con respecto a quién está esa nave? Está con respecto al radar o la Tierra, ya que sobre la Tierra se encuentra el radar. Ese mismo radar detecta una nave B que viene hacia la izquierda con una velocidad de 0.9C. ¿Con respecto a quién está la nave B? Con respecto al radar o con respecto a la Tierra. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer ustedes. No sé si alguien tenga alguna pregunta acerca de cómo hacer el diagrama. Todo eso va a ser respecto al punto fijo, que sería pues a la Tierra. Todas las naves están con respecto al radar o con respecto a la Tierra. El radar es el que me está indicando, él es el que me dice que ve las dos naves, que una viene hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. Por eso dijimos que la nave A y la nave B están con respecto al radar o con respecto a la Tierra, ya que sobre la Tierra se encuentra la estación de radar. Entonces nos dice una estación de radar fija en la Tierra. Entonces tienes la Tierra y sobre la Tierra se encuentra la estación de radar. Esa se encuentra fija y esa es la que detecta las naves que se aproximan a velocidades de 0.8C y 0.9C. Una viene hacia la derecha y la otra viene hacia la izquierda. No sé si quedó claro. Sí, todo claro. Bien, bien. Entonces, el inciso A nos dice hallar la velocidad de la nave A según pasajero en B. Vamos a volver a hacer nuestro mismo diagrama, pero antes de hacer el diagrama, ya lo tienen ustedes hecho. Ya tienen la Tierra, sobre la Tierra tienen la estación de radar, ese radar detecta una nave A que viaja hacia la derecha con una velocidad de 0.8C y ya sabemos que esa nave A está con respecto al radar o con respecto a la Tierra. Que ese radar también observa una nave B que viene hacia la izquierda con una velocidad de 0.9C y que está con respecto al radar o la Tierra. Nada más que ahora sobre la nave B va un pasajero. Entonces, tú colocas el pasajero en la nave B, porque ya te dice hallar la velocidad de la nave A según pasajero en B. Entonces, tienes la fórmula. Tienes que V1 es igual a V2 más V. Aquí el problema es, ¿cuál de las tres velocidades es la que necesito hallar o cuál es la que necesito encontrar? Porque únicamente sé que la nave A se mueve a una velocidad de 0.8C y que la nave B se mueve a una velocidad de 0.9C, pero no sabemos si es V1, si es V2 o si es V. Entonces, aquí tenemos que saber cuál de las tres velocidades es la que necesitamos encontrar. Entonces, antes de poder decidir cuál de las velocidades vas a encontrar, entonces lo primero que debes de hacer es el diagrama y designar marcos de referencia y el evento. Entonces, tienes el paso número 1. En el diagrama vas a designar el marco fijo. Vas a leer el problema y vas a escoger el marco que se encuentre en reposo. Entonces, tú tienes la Tierra
está en reposo, tienes el radar, ese radar tiene su mano derecha, tiene su mano izquierda, y ese radar es el que está observando lo que sucede, que la nave A viaja hacia la derecha con punto 8C, está con respecto al radar, que la nave B viaja a una velocidad de punto 9C con respecto al radar o la Tierra. Pero ahora sobre la nave B tenemos el pasajero. Ese pasajero tiene su mano derecha y tiene su mano izquierda. Entonces, como paso número 1 es, en el diagrama, designar el marco fijo. Lees el problema y escoges al marco que se encuentra totalmente en reposo. ¿Cuál es de esos 3 objetos que tengo ahí? ¿Quién es el que se encuentra en reposo? El radar. El radar. La Tierra o el radar, ¿sí? Eso es lo que vamos a considerar como nuestro marco fijo. La Tierra es la que se encuentra en reposo, por lo tanto, pues el radar también se encuentra en reposo porque sobre el radar, la Tierra se encuentra el radar. Entonces, ese va a ser nuestro S1. El paso número 2 es identificar cuál es el evento y señalarlo. Vas a leer la pregunta y de ahí vas a decidir cuál es el evento. ¿Cuál es la pregunta? Hallar la velocidad de la nave A según pasajero en B. Esa es la pregunta que te están haciendo. Entonces, de aquí, ¿cuál va a ser el evento? ¿Qué es lo que quiero hallar? La velocidad de A. Velocidad de la nave A. La velocidad de la nave A. Por lo tanto, la nave A va a ser el evento. ¿Por qué? Porque dice hallar la velocidad de la nave A según pasajero en B. Es decir, el pasajero que va en B no conoce a qué velocidad se mueve la nave A. ¿Quién es el único que conoce la velocidad de la nave A? El radar. El radar o la Tierra. Radar. Por eso es importantísimo que pongan con respecto a quién están las cosas. Entonces ya tienes ahí el evento. Para que determines o encuentres el evento, tienes que irte a la pregunta. Y ahí la pregunta te dice, hallar la velocidad de la nave A según pasajero en B. Entonces, ¿nuestro evento cuál va a ser? La nave A. Es decir, el pasajero que viaja en la nave B no sabe a qué velocidad se mueve esa nave. Entonces, es lo que queremos encontrar. Y finalmente, el tercer paso, lo que nos quede será el marco móvil. Y hay que señalarlo. ¿Qué es lo que nos queda ya en ese problema? ¿Qué es lo que me queda ya en el problema? El pasajero. Pasajero marco móvil, ¿no? La nave B, eso es lo que me queda. Eso es lo que vamos a considerar como nuestro marco móvil. Entonces ya tenemos ahí nuestro marco fijo que va a ser la Tierra, nuestro evento que va a ser la nave A y el marco móvil es la nave B. Eso fue lo último que me quedó. Si ustedes observan, en las 3 cosas que tenemos ahí, le asignamos algo. A uno asignamos el evento, en otro pusimos lo que fue el marco fijo y en el otro asignamos lo que fue el marco móvil. Todo debe de quedar completo. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Entonces, ahora, ya tienes tu diagrama, ya sabes cuál es el marco fijo, ya sabes cuál es el evento, ya tienes tu marco móvil. Te vas a situar en ese diagrama y vas a empezar a probar con cada una de las definiciones de velocidad cuál es la que corresponde al inciso A. Entonces, aquí lo vamos a hacer a prueba y error. Entonces, es imperativo que ya te hayas aprendido las definiciones tanto de V1, de V2 y de V. Entonces, tienes tu diagrama. Es el mismo diagrama que está en la diapositiva anterior. Es exactamente lo mismo, pero ¿qué voy a encontrar? Acuérdense que el inciso A me dice hallar la velocidad de la nave A según pasajero en B. Entonces, ¿cuál de las 3 definiciones que tenemos de velocidad es la que corresponde al inciso A? Entonces, si crees que es V1, te vas a preguntar, ¿quieres encontrar la velocidad del evento, la nave A, con respecto al marco fijo? ¿Sí o no? ¿Quieren encontrar la velocidad de la nave A o la velocidad del evento con respecto al marco fijo? ¿Sí o no? Sí. No. No, no. No. No la quieren encontrar, ya la conocen, es dato. La velocidad del evento con respecto al observador en el marco fijo es de 0.8C. Y aquí está con letras grandototas que dice respecto al radar o la Tierra. V1 no va a ser. No quieren encontrar la velocidad del evento con respecto al observador en el marco fijo. ¿Quién es el observador en el marco fijo? La Tierra o el radar. Entonces no quiero encontrar V1.
Si creen que es V, quieren hallar la velocidad entre el marco fijo, la Tierra o el radar, y el marco móvil, la nave B, quieren encontrar la velocidad entre el marco fijo y el marco móvil, ¿sí o no? No. No. ¿Por qué? Ya la conocen, es dato, es de menos 0.9 c. ¿Por qué menos? Porque va hacia la izquierda. Entonces la velocidad entre el marco fijo y el marco móvil es de menos 0.9 c. Ya la tienen. El problema te la dio de dato. Entonces no vas a encontrar V. Entonces prueba ahora con V2. Quieren hallar la velocidad del evento, la nave A, con respecto al observador en la nave B, que es el que se encuentra en el marco móvil, sí o no. ¿Quieren encontrar la velocidad del evento con respecto al observador en el marco móvil? Sí. Esa es la que quiero hallar. Quiero encontrar V2. Quiero encontrar la velocidad del evento con respecto al observador en el marco móvil. ¿Y quién es el observador en el marco móvil? El pasajero. Entonces, eso es lo que quiero encontrar. Entonces, de la fórmula V1 es igual a V2 más V, vamos a despejar y me va a quedar que V2 es igual a V1 menos V. Ya que tienes la fórmula despejada, nuevamente te vas a ir con las definiciones. Te va a quedar V1. V1 es la velocidad del evento respecto al marco fijo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad del evento con respecto al radar o la Tierra? La velocidad del evento con respecto al radar es de 0.8 c. Esa velocidad es positiva porque va hacia la derecha del radar o de la Tierra. V es la velocidad entre marco fijo y marco móvil. ¿Cuál es la velocidad entre el marco fijo y marco móvil? Es de menos 0.9 c. Esa velocidad va hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativa. Y esa velocidad va hacia la izquierda con respecto a quién, al radar o la Tierra. Entonces el radar lo estaba detectando. Él sabía que la nave B iba hacia la izquierda y la velocidad es de menos 0.9 c. Entonces ahora sí, vamos a sustituir los valores. Te va a quedar la fórmula V2 es igual a V1 menos V. V2 es igual. V1, ¿cuánto vale la velocidad del evento respecto al observador en el marco fijo? La velocidad del evento, que era la nave A con respecto al radar, es de 0.8 c. Menos por el signo de la fórmula V, ¿cuánto vale la velocidad entre la Tierra o el radar y la nave B, que es el marco móvil? Menos 0.9 c. Entonces, sustituimos los valores, me va a quedar menos 0.8 c, que es la velocidad de la nave A, en este caso del evento, con respecto al observador en la Tierra, con respecto al radar, menos, abro un paréntesis, por menos 0.9 c, es decir, ese menos 0.9 c es la velocidad entre el marco fijo y el marco móvil, es decir, la velocidad entre la Tierra y la nave B, y va hacia la izquierda, por lo tanto se considera negativa, por eso le ponemos menos 0.9 c. Entonces, V2 es igual a 0.8 c menos por menos 0.9 c, eso me va a dar que V2 es igual a 1.7 c. Esa es la velocidad de la nave A según el pasajero que viaja en la nave B. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Inge. Por mi parte no tengo dudas. ¿Los demás? Muy bien claro. explicado, muy bien explicado. Quedó claro. Bien, entonces la velocidad de la nave A respecto al observador en la nave B es de 1.7 c. Es positiva porque va hacia la derecha del observador que está en la nave B. Entonces, ese es el inciso A. Ustedes van a hacer el inciso B. El inciso es hallar la velocidad de la nave B según pasajero en la nave A. Eso lo van a hacer ustedes ahí en su casa. Entonces, van a realizar el inciso B. Nuevamente van a poner su tierra, su radar, la nave A, la nave B, tal cual lo pusimos nosotros aquí. Nada más que ahora el pasajero, ¿en dónde lo van a colocar? Ahora el pasajero lo van a colocar en la nave A. Ya que tengan el pasajero en la nave A, ahora sí, designar el marco fijo, cuál va a ser el marco fijo, cuál va a ser el evento y lo que les quede va a ser el marco móvil. Entonces, eso lo hacen ustedes en su casa. Entonces, si alguien ya lo hizo y tiene el resultado, pues me lo dice. Si no, ya cuando lo hayan resuelto, me lo comentan. Preguntas, dudas acerca de ese ejercicio, algo que no haya quedado claro. ¿Cómo le entregaremos esta actividad?
No, tú nada más si la haces, me mandas un chat privado y me dices, ya lo hice, maestra, y ya le digo si está bien o no está bien. Es todo lo que tiene que hacer. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Ige, Dime. tengo una pregunta retórica y es que, por ejemplo, si en este problema intercambiásemos los lugares de lo que sería la nave A y la nave C, tomando en cuenta también sus velocidades, ¿nos saldría el mismo resultado? Sí, exactamente lo mismo, no te va a pasar nada. A lo mejor tú puedes hacer lo que en tu casa tú quieras poner que la nave A vaya hacia la izquierda y que tenga una velocidad de 0.8c y que la nave B venga hacia la derecha con una velocidad de 0.9c. Entonces no pasa nada, o sea, no te afecta en lo absoluto. Ok, les dije. ¿Algo más? Bien, ese es el problema número 1. Pasamos al problema número 2. El problema número 2 nos dice, un átomo radioactivo emite una partícula alfa a la velocidad de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo con respecto al átomo. Fíjense bien, un átomo radioactivo emite una partícula alfa a la velocidad de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo con respecto al átomo. Ya me está diciendo el problema que la partícula alfa lleva cierta velocidad y que esa velocidad con respecto a quién está, con respecto al átomo. El problema me lo está diciendo, me lo está indicando. Punto y seguido, si el átomo se mueve en la dirección opuesta a la velocidad de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo con respecto a un observador en un laboratorio, te pide determinar la energía cinética, que se representa con la letra K, de la partícula alfa vista por el inciso A, el observador en el laboratorio, y desde el átomo en movimiento. Mi pregunta es, si ustedes realizan ese diagrama, ¿el átomo puede emitir la partícula alfa hacia arriba? ¿Sí o no? Pues ¿El átomo puede emitir la partícula alfa hacia arriba? ¿Sí o no? se supone que sí, ¿no? Se supone que sí. ¿Los demás? También. También. ¿Los Pues demás? yo que ¿Cómo? en horizontal Pues, es de ahorita el eje X. No puede ser para arriba. ¿Por qué? Porque dijimos que todas las velocidades deben de ser paralelas al eje de las X. Si el átomo emite una partícula alfa hacia arriba, pues ya no estamos trabajando en el eje de las X, ya no lo estamos haciendo paralelo al eje de las X, lo estamos haciendo en el eje de las Y. Y yo en ningún momento les mencioné que las velocidades iban a ser en el eje de las Y. Entonces, para empezar, no se puede. Todas las velocidades deben de ser paralelas al eje de las X. Entonces, el átomo va a emitir esa partícula alfa, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero aquí ya me están diciendo que ese átomo emite la partícula alfa a cierta velocidad y después nos dice que el átomo se mueve en la dirección opuesta. Entonces, vamos a decir que el átomo va a emitir la partícula alfa hacia la derecha y que ese átomo se va a mover hacia la izquierda. Entonces, ya nos están indicando ahí, no es tan fácil de poder entender ese problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un diagrama en el cual vamos a incluir los datos y con respecto a quién están esos datos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Hay que leer el problema. No nada más está de contestar así como que, sí se puede. No, analicen lo que se les estuvo diciendo desde el principio. Aquí no es con que voy a hacer las cosas a la y se va. No, aquí hay que razonar los problemas. Hay que poner atención a lo que nos están diciendo. Entonces tenemos un átomo y ese átomo emite una partícula alfa hacia la derecha, siempre paralelo al eje de las X. Siempre las velocidades van a ser paralelas al eje de las X. Entonces, ese átomo emite la partícula alfa y esa partícula alfa viaja a la velocidad de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo con respecto al átomo. Ya el problema me lo dice, con respecto al átomo. Aquí está. Si el átomo se mueve en la dirección opuesta, quiere decir que si ya dijimos que la partícula alfa sale emitida hacia la derecha, sobre ese átomo se va a mover hacia la izquierda a una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo con respecto a un observador en un laboratorio. El laboratorio lo pueden colocar donde ustedes quieran. Imagínense que por este lado se encontraba el laboratorio, aquí se tiene el observador, tiene su mano derecha y tiene su mano izquierda.
Entonces, este tipo que está en el laboratorio es el que ve que el átomo se mueve hacia la izquierda a la velocidad de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Entonces, ahí tienen el diagrama. Eso es lo primero que deben de hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, el inciso A me dice, hallar la energía cinética de la partícula alfa vista desde el laboratorio. Entonces, la fórmula para la energía cinética es cinética, K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la fórmula para determinar la energía cinética. Cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, para calcular la masa de la partícula alfa, aquí no puedo utilizar la fórmula de la cinética porque no conozco esa masa. Esa masa es la que corresponde a la masa de la partícula alfa. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para determinar la masa de la partícula alfa? La partícula alfa está formada por 2 protones y por 2 neutrones. Así está formada la partícula alfa. Entonces, la masa de la partícula alfa es igual a 2 veces la masa del protón más 2 veces la masa del neutrón. ¿Por qué? Porque tengo 2 protones y tengo 2 neutrones. Entonces, la masa de la partícula alfa es igual a 2 veces la masa del protón más 2 veces la masa del neutrón. La masa del protón es aproximadamente igual a la masa del neutrón y vale 1.6 por 10 a la menos 27 kilos. Son aproximadamente igual ambas masas. Entonces, la masa de la partícula alfa es igual a 4 veces la masa del protón. Dijimos que son aproximadamente iguales, la consideramos la misma, tanto para el protón como para el neutrón es la misma masa. Entonces, vamos a sustituir 4 por 1.6 por 10 a la menos 27 kilos. La masa de la partícula alfa es de 6.4 por 10 a la menos 27 kilos. Esa es la masa de la partícula alfa. Ya la tenemos. Ahora bien, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar una velocidad. ¿Por qué? Porque el inciso A me dice hallar la energía cinética de la partícula alfa vista desde el laboratorio. La persona que se encuentra en el laboratorio no conoce la velocidad a la cual viaja la partícula alfa. ¿Quién es el único que conoce la velocidad a la cual se mueve la partícula alfa? Es el átomo. Entonces, aquí tenemos que determinar la velocidad para la partícula alfa con respecto al observador que está en el laboratorio. Entonces, nuevamente, necesitamos encontrar las velocidades. ¿Qué vamos a encontrar? V1, V2 o V. Entonces, para poderlo decidir, como ya lo mencionamos en el problema anterior, vamos al diagrama y designemos los marcos de referencia y el evento. Entonces, tienes ahí tu diagrama. Tienes el laboratorio, tienes el átomo, sabes que de ese átomo se emite una partícula alfa que viaja a la velocidad de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo. El que está con respecto al átomo, sabes que el átomo se mueve en la dirección opuesta, es decir, que viaja hacia la izquierda, y esa velocidad de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo está con respecto al observador en el laboratorio. Entonces, la persona que está en el laboratorio no conoce a qué velocidad se mueve esa partícula alfa. Entonces, vamos a calcular la velocidad para determinar la velocidad de la partícula alfa. Entonces, el paso número 1 es designar el marco fijo. Vamos a leer el problema y escoge el marco que se encuentra en reposo. En este caso, en este problema, ¿cuál va a ser para nosotros el marco fijo? Laboratorio. El laboratorio. Ese va a ser para nosotros nuestro marco fijo. Ese va a ser S1. El segundo paso es identificar cuál es el evento y señalarlo. Entonces, nos vamos a ir a hallar la energía cinética de la partícula alfa vista desde el laboratorio. Entonces, ¿cuál va a ser el evento aquí en el problema? La partícula alfa. La partícula alfa. Ese va a ser nuestro evento. Y el tercer paso, lo que nos quede será el marco móvil. ¿Qué es lo que me queda ya por último ahí en ese problema? El átomo. El átomo. Eso es lo que vamos a llamar nuestro marco móvil. Así es como deben de hacer por pasos un problema. Entonces ya tienen ahí sus marcos, ya saben. Pero ahora, bueno, ¿qué voy a encontrar? V1, V2 o V. Entonces, sitúate en el diagrama y empieza a probar con cada una de las definiciones de velocidad que ya conoces. ¿Cuál es la que nos va a corresponder al inciso A?
Necesitamos la velocidad de la partícula alfa vista desde el laboratorio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, tienes ahí nuevamente tu diagrama. Dijimos, te vas a situar en el diagrama y te vas a empezar a preguntar cuál de las tres velocidades es la que vas a determinar. Entonces, si creen que es V2, pregúntate, quiero hallar la velocidad del evento, la partícula alfa, con respecto al observador en el marco móvil, ¿sí o no? ¿Quieren encontrar la velocidad del evento con respecto al observador en el marco móvil, sí o no? No. No la quieren encontrar. ¿Por qué? Ya la conocen, es un dato. Saben que la velocidad del evento con respecto al observador en el marco móvil, en este caso es el átomo, es de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Si creen que es V, se van a preguntar, quiero hallar la velocidad entre el marco fijo, en este caso el marco fijo es el laboratorio, y el marco móvil, ¿sí o no? No. No, también ya la conocen. Saben que la velocidad entre el marco fijo, que es el laboratorio, y el átomo es de menos 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo. ¿Por qué menos? Porque viaja hacia la izquierda. Entonces, prueba con V1. Quiero hallar la velocidad del evento, la partícula alfa, con respecto al observador en el marco fijo, el laboratorio, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que quiero encontrar. Quiero encontrar la velocidad de la partícula alfa con respecto al observador en el laboratorio. Entonces, ya sabemos que necesitamos encontrar V1. Entonces, tienes la fórmula. V1 es igual a V2 más V. V2. V2 es la velocidad del evento con respecto al observador en el marco fijo, en el marco móvil. ¿Cuál es el evento? La partícula alfa. ¿A qué velocidad se mueve la partícula alfa? Se mueve a la velocidad de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Ya sabemos que esa partícula alfa está con respecto al átomo y lo pusimos en el diagrama. Entonces, es lo que va a valer V2, 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo. V es la velocidad entre el marco fijo laboratorio y el marco móvil, que es el átomo. ¿A qué velocidad hay entre ambos marcos? Es de menos 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Es negativa porque va hacia la izquierda con respecto a la persona que se encuentra en el laboratorio. La persona que estaba en el laboratorio era la que me indicaba que el átomo se movía en la dirección opuesta, es decir, que iba hacia la izquierda y por lo tanto se considera negativa. Entonces, ya conociendo los valores de V2 y de V, pues ahora vamos a sustituir. V1 es igual, V2, 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo, más, abro un paréntesis, acostúmbrense a utilizar paréntesis, más, menos 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo. ¿Por qué menos? Porque la velocidad entre el marco fijo y el marco móvil es negativa, por eso la ponemos menos 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Entonces, 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo, más por menos me va a dar menos 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Esa V1 me va a salir 4.7 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la partícula alfa vista por el observador en el laboratorio. La persona que está en el laboratorio ve que la partícula alfa lleva una velocidad de 4.7 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Ya conociendo esa velocidad, que es la velocidad de la partícula alfa con respecto al laboratorio, vamos a sustituir ese valor. ¿En dónde lo voy a sustituir? En la fórmula de la energía cinética, que es la que necesitamos encontrar, ya que nos dice hallar la energía cinética de la partícula alfa, vista por el observador en el laboratorio. Entonces aquí primero encontramos la masa, ya vimos cómo encontramos la masa, pero no podíamos utilizar la fórmula directamente porque no conocíamos la velocidad de la partícula alfa por el observador en el laboratorio. Entonces vamos a sustituir, me va a quedar cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 1 elevado al cuadrado. La energía cinética es igual a 1/2. ¿La masa de quién? De la partícula alfa, que salía 6.4 por 10 a la menos 27 kilos, por la velocidad de la partícula alfa vista desde el laboratorio, que es de 4.7 por 10 a la 6 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Efectuamos esa operación y la energía cinética de la partícula alfa vista por el observador en el laboratorio es de 7.068 por 10 a la menos 14 joules. Esa es la energía cinética de la partícula alfa vista por el observador en el laboratorio. Entonces ya tengo ahí el inciso A. El inciso B nos dice hallar la energía cinética de la partícula alfa vista desde el átomo.
aquí no es necesario que encontremos una velocidad, es decir, ya tenemos la velocidad de la partícula alfa vista desde el átomo. Entonces, aquí no es necesario hacer cálculos, simplemente hay que sustituir en la fórmula de la energía cinética. ¿Por qué nada más vamos a sustituir? Porque la partícula alfa sale con una velocidad de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo y pusimos que estaba con respecto al átomo. Entonces, el inciso B me dice hallar la energía cinética de la partícula alfa vista desde el átomo. Entonces, ese dato de la velocidad ya lo conocemos. Entonces, tenemos energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. 1/2 de la masa, 6.4 por 10 a la menos 27 kilos, por la velocidad de la partícula alfa vista desde el átomo, que es de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo, elevado al cuadrado. Hago esa operación y la energía cinética de la partícula alfa vista desde el átomo es de 8.0 por 10 a la menos 14 joules. Y ahí tenemos un ejercicio en donde aplicamos fórmula de Galileo y fórmula de la energía cinética. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Algo que no hayan entendido. No, todo bien. No, Inge. No, todo bien, Inge. Muy bien. ¿Los demás? ¿Preguntas? Todo bien. Gracias. Bien, tienen 5 minutos para que puedan ir al baño si alguien quiere ir a tomar agua para poder comenzar con el siguiente capítulo. Gracias. Inge, Inge, ¿ya tomó lista? No, tomo lista aún no. No, no he tomado asistencia. O es que en el grupo ok. dicen que sí, en el chat. ¿A qué hora tomé asistencia? No he tomado asistencia desde, No, desde las Los que pusieron 7:15. que estaban contestando lo de la pregunta de que si el átomo podía emitir partículas alfa hacia arriba. Ah, ok. No, pero no, asistencia no he pasado. Entonces vayan a hacer sus cosas y ahorita a las 8:27 regresamos para el capítulo 4.
Bien, vamos a continuar con el capítulo 4, el cual nos habla acerca del experimento de Michelson-Morley. Ese experimento es el más importante para la física, ya que con ese se demuestra lo que es la existencia del éter. Ese experimento se realiza en 1887. Como ya sabemos, el sonido es una onda de presión y al igual que todas las ondas necesitan un medio para propagarse. En este caso es el aire. El sonido no solo viaja a través del aire, sino que también lo hace a través de los líquidos y de los sólidos, y su velocidad depende de las propiedades del medio. Entre más rígido el medio, mayor la velocidad de la onda. Entonces, a partir de la teoría electromagnética, bien, vamos a continuar con el capítulo 4, el cual nos habla acerca del experimento de Michelson-Morley, experimento que se realiza en 1887. Este experimento es crucial, con este experimento nace lo que es la física moderna. Entonces, como ya sabemos, el sonido es una onda de presión y al igual que todas las ondas necesitan un medio para propagarse, en este caso es el aire. El sonido no solo viaja a través del aire, sino que también lo hace a través de los líquidos y los sólidos, y su velocidad depende de las propiedades del medio. Entre más rígido el medio, mayor la velocidad de la onda. A partir de la teoría electromagnética de Maxwell en 1867, surge la siguiente inquietud. Si la luz es una onda electromagnética, ¿cómo es posible que esa onda se desplace en el vacío? Los científicos de esa época suponen que el espacio no estaba vacío, que debería de estar lleno de un medio que le dieron el nombre de éter luminífero, el cual permitía que la luz se pudiera propagar. Este medio tiene propiedades sumamente especiales. Por una parte, debería de ser extremadamente rígido para que la luz se pudiera desplazar a una gran velocidad. Entre más rígido el medio, mayor velocidad de la onda. Por otro lado, debería ser sumamente elástico, ya que de lo contrario, la Tierra y los planetas girando alrededor del Sol, debido al rozamiento con el éter luminífero, terminarían por detenerse. Entonces, este medio no se podía ver, no se podía tocar, no se podía sentir, mas sin embargo, los físicos lo aceptaban, pero había que demostrar su existencia. A finales del siglo XIX, Michelson y Morley efectúan un experimento para poder demostrar la existencia del éter luminífero como marco especial de referencia, a través de un instrumento inventado por el propio Michelson, que le llamó interferómetro, el cual utiliza la interferencia entre dos rayos de luz. El experimento parte de lo siguiente. Ellos decían, si la Tierra se mueve con respecto al éter en su movimiento de traslación alrededor del Sol y podemos medir la velocidad de dos rayos de luz que se mueven en direcciones perpendiculares entre sí en un sistema fijo con respecto a la Tierra, al obtener los resultados, si hay una diferencia en el tiempo, sería debido a la existencia del éter luminífero. Entonces, el interferómetro de Michelson es algo más o menos así. Ese es el interferómetro de Michelson, el cual lo hizo en 1887. El experimento consta de una fuente de luz monocromática, un espejo semiplateado y dos espejos convencionales y una lente. Es decir, tenemos la fuente de luz, esa luz emite una luz monocromática, tenemos un espejo semiplateado, dos espejos convencionales que les damos el nombre de espejo A, espejo B, y una lente y un observador que se encuentra en reposo. El funcionamiento del interferómetro es, al encender la fuente, esa fuente emite un rayo de luz, el cual va a llegar al espejo semiplateado que está colocado de tal manera que va a dividir la luz en dos rayos perpendiculares entre sí. Con la finalidad de distinguir un rayo de otro, lo llamaremos un rayo paralelo a la velocidad de la Tierra y al otro un rayo perpendicular a la velocidad de la Tierra. Entonces tenemos lo que va a ser el rayo paralelo y tenemos lo que va a ser el rayo perpendicular. Ambos rayos van a recorrer la misma distancia antes de chocar con los espejos A y B.
donde son reflejados para poder llegar de nuevo al espejo semiplateado, y ahí los dos rayos se van a empalmar y finalmente llegan a la lente donde hay un observador en ella. Entonces, los rayos van a recorrer la misma distancia. Entonces, eso mismo lo podemos ver en el siguiente o en la siguiente figura. Imagínense ustedes que tienen un río. Ese río, el agua lleva cierta velocidad o la velocidad del río, y tenemos un punto A y un punto B. Entonces, ¿cómo sería más fácil para el nadador llegar de manera paralela o hacerlo de forma perpendicular? Es decir, nadar a favor de la corriente del río o nadar en contra de la corriente del río. Entonces, es algo similar. La velocidad del nadador es la que vamos a llamar C, es decir, el nadador está viajando o se está moviendo a una velocidad de C. Entonces, ¿cómo va a ser más fácil para él desplazarse desde su punto A hasta el punto B o hacerlo con determinada dirección para poder llegar hasta ese punto? El razonamiento que tienen ellos es el siguiente. Si ambos rayos recorren la misma distancia, tanto de ida y vuelta, y al empalmarse en el punto cero, es decir, si los rayos recorren la misma distancia y se empalman ambos rayos aquí en este punto cero, primero llega un rayo y cuando arriben a la lente, los rayos no van a hacerlo al mismo tiempo. Entonces, esa diferencia sería precisamente debido al éter luminífero. Y este me va a afectar de tal manera que la velocidad de cada uno de los rayos va a ser diferente. Entonces, otro escenario que se puede plantear es que los dos rayos lleguen al mismo tiempo a la lente. Es decir, que los dos rayos, tanto el rayo paralelo como el rayo perpendicular, lleguen al mismo tiempo. Es decir, si no llegara primero uno aquí y posteriormente el otro llegara, que hubiera un retraso de tiempo. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si los rayos llegan o no al mismo tiempo a la lente? Siempre que se empalmen dos o más ondas, ocurre un fenómeno que recibe el nombre de interferencia, y esta puede ser considerada como interferencia constructiva o interferencia destructiva. Si los dos rayos llegan a la lente al mismo tiempo, va a ocurrir interferencia de tipo constructiva, es decir, que están en fase. Por lo contrario, si uno de los rayos se adelanta al otro, en la lente ocurre interferencia destructiva. Entonces nos vamos a dar cuenta qué es lo que va a suceder en el experimento. Es decir, si los dos rayos llegan al mismo tiempo, es decir, que van en fase, ocurre interferencia constructiva. Si primero llega un rayo y segundos después llega el otro, quiere decir que hay interferencia de tipo destructiva. Entonces, así es como nosotros vamos a tener lo que va a ser la interferencia constructiva, es decir, que las ondas vayan en fase, que este cero coincida con este cero, tenemos nuestro rayo paralelo, tenemos nuestro rayo perpendicular, que cuando estas dos ondas se sumen, en un osciloscopio podamos observar una onda de tipo senoidal y la pantalla va a estar llena de luz. Esa sería la interferencia constructiva, que las ondas vayan en fase, que las podamos sumar y que obtengamos una onda de tipo senoidal. La interferencia destructiva total, tenemos aquí un cero del rayo paralelo, tenemos el cero del rayo perpendicular, pero si ustedes se fijan, las ondas van desfasadas, es decir, aquí este cero no coincide con este cero. Esto aquí no se van a juntar, pero en el osciloscopio pues no va a haber nada, es decir, se van a cancelar, no va a salir luz y la pantalla la vamos a ver totalmente oscurecida. Y la interferencia destructiva, tenemos un cero, este cero no coincide con este cero, las ondas van desfasadas. Y en la pantalla podemos observar franjas oscuras y franjas donde hay luz. Las franjas oscuras es la interferencia destructiva y las franjas donde hay luz es la interferencia constructiva. Entonces, Michelson y Morley esperan una interferencia destructiva, es decir, que haya un corrimiento muy pequeño en la llegada de las ondas y por consecuencia primero llegue un rayo que el otro debidamente o precisamente a la existencia del éter. Entonces, lo que Michelson y Morley esperan de ese experimento es que exista interferencia destructiva, que primero llegue el rayo paralelo y segundos después llegue el rayo perpendicular, o que primero llegue el rayo perpendicular y posteriormente llegue el rayo paralelo. Entonces, eso es lo que ellos esperan de ese experimento. Entonces, usando las transformaciones de Galileo, vamos a calcular los tiempos de ida y vuelta para los rayos paralelo y perpendicular.
vale la pena mencionar que seguiríamos el mismo razonamiento si deseamos encontrar los tiempos de ida y vuelta de un nadador, es decir, cómo lo hace paralelo a la corriente del río y luego de forma perpendicular. Entonces, tenemos ahí que vamos a obtener los tiempos del rayo paralelo, va a ser de O a A, es igual a la distancia entre la velocidad. Eso va a ser igual a L entre C menos V. C es la velocidad, vamos, imagínense que estamos hablando del nadador, C es la velocidad del nadador y V es la velocidad que lleva el río. El tiempo paralelo de A a O es igual a la distancia entre la velocidad y eso es igual a L sobre C más V. Tenemos que obtener un tiempo total del rayo paralelo. Entonces vamos a tener que el tiempo total del rayo paralelo es igual a L sobre C menos V más L sobre C más V. Lo que tenemos en el denominador lo vamos a tener multiplicando y vamos a hacerlo en forma de cruz. Esto por esto y esto por esto. Entonces me va a quedar L, abro un paréntesis, C más V, más L, abro un paréntesis, C menos V. Cierro el paréntesis y eso va a ser igual. El denominador sigue quedando igual. Me va a quedar L por C, me va a quedar LC, L más V me va a quedar LV, más L por C me va a quedar LC, más por menos me va a quedar menos LV. De tal manera que esta LV se va a cancelar con esta LV. Y vamos a obtener que el tiempo total del rayo paralelo es igual a 2 veces LC sobre la raíz de C cuadrada menos V cuadrada. Es decir, C por C me va a dar C cuadrada, menos por más me va a dar menos V cuadrada. Este término que tenemos aquí, 2LC entre C cuadrada menos V cuadrada, ambos miembros los vamos a dividir entre C cuadrada. Entonces me va a quedar que el tiempo total del rayo paralelo va a ser igual a 2L sobre C cuadrada entre C cuadrada menos V cuadrada entre C cuadrada. Esta C cuadrada se va con una de aquí. Entre C cuadrada entre C cuadrada me va a quedar 1 menos V cuadrada entre C cuadrada. Entonces el tiempo total del rayo paralelo es igual a 2L sobre C sobre 1 menos V cuadrada entre C cuadrada. ¿Por qué se divide entre C cuadrada, perdón? Para poder eliminar los términos. Para poder eliminar este con este, porque tenemos, si quedas aquí C cuadrada menos V cuadrada, pues ¿cómo le vas a hacer? Entonces por eso lo dividimos entre C cuadrada, entre la velocidad de la luz al vacío elevado al cuadrado, para que los puedas eliminar y que te quede nada más que sea 1 menos V cuadrada entre C cuadrada. Por eso se utiliza elevarlo o dividirlo entre C al cuadrado. Gracias. De nada. Entonces ahí tenemos lo que es el tiempo total del rayo paralelo. Ya lo tenemos ahí, pero ahora nos falta el tiempo del rayo perpendicular, es decir, medir desde el punto O al punto B, es decir, al espejo B, y del espejo B al punto O. ¿Cuál va a ser esa distancia? Entonces, para el tiempo perpendicular, vamos a trabajar con esta figura. Tenemos el espejo semiplateado, que dijimos que la distancia que recorría iba a ser la misma tanto de un punto como para otro. Entonces, lo estamos haciendo de manera perpendicular. Entonces, C es la velocidad del rayo con respecto al marco fijo. Y esta raíz que tenemos ahí, la raíz de C cuadrada menos V cuadrada, es la velocidad del rayo con respecto a la Tierra, es decir, el marco móvil, que estamos en el S2. Entonces, aquí es hacerlo de 0 al punto B y luego aquí tenemos de B a 0. Entonces, para el tiempo perpendicular de O a B es igual a D entre V. Eso va a ser igual a L sobre la raíz de C cuadrada menos. Y para el tiempo perpendicular de B a O es la distancia entre la velocidad es igual a L sobre la raíz de C cuadrada menos V cuadrada. Aquí también vamos a obtener un tiempo total del rayo perpendicular. Entonces, nos va a quedar que el tiempo total del rayo perpendicular es igual a L sobre la raíz de C cuadrada menos V cuadrada, más L sobre la raíz de C cuadrada menos V cuadrada. Eso va a ser igual, el denominador sigue siendo el mismo, pasa igual, entonces L más L me va a quedar 2L. Vamos a dividir ambos miembros entre C. Entonces me va a quedar que el tiempo total del rayo perpendicular es igual a 2L sobre C cuadrada entre C cuadrada menos V cuadrada sobre C cuadrada. Entonces,
esta C cuadrada con esta C cuadrada me va a quedar 1. Entonces me va a quedar que el tiempo total del rayo perpendicular es igual a 2 veces L sobre C sobre la raíz de 1 menos V cuadrada entre C cuadrada. Si nosotros hacemos una comparación en los tiempos, o si comparamos las fórmulas de los tiempos, el tiempo del rayo paralelo es distinta del tiempo total del rayo perpendicular. Entonces quiere decir que primero llegará a la lente el rayo perpendicular y luego el rayo paralelo, ya que el tiempo total del rayo paralelo es mayor al tiempo total del rayo perpendicular. Entonces, si nosotros comparamos esos tiempos, pues las fórmulas son totalmente diferentes. Entonces, quiere decir que al momento de hacer los cálculos, primero llegará el rayo perpendicular y posteriormente llegará el rayo paralelo. Esa diferencia en tiempo sería debido a la existencia del éter luminífero. Entonces, al efectuar Michelson y Morley el experimento, esperan, por supuesto, una interferencia de tipo destructiva. ¿Y eso dónde lo van a ver? En la pantalla, o la persona que estaba observando iba a ver que habría una interferencia de tipo destructiva, es decir, que primero llegue un rayo y después llegue el otro. Sin embargo, cuando este se realiza, se observa una interferencia de tipo constructiva, es decir, los dos rayos llegan al mismo tiempo. Los resultados del experimento contradecían las fórmulas. Es decir, en las fórmulas ocurre algo muy distinto a lo que está ocurriendo en el experimento. En el experimento, los dos rayos llegan al mismo tiempo. Tanto el rayo paralelo como el rayo perpendicular llegan al mismo tiempo. Es decir, los rayos se empalman. Ocurre interferencia de tipo constructiva. Mas, sin embargo, dentro de los cálculos que efectúan Michelson y Morley con las transformaciones de Galileo o las fórmulas de Galileo, ocurre una interferencia de tipo destructiva. De tal manera que ese mismo experimento lo montan sobre una placa de cemento, la cual se coloca en una piscina llena de mercurio y en lugar de ponerle agua, entonces la llenan con mercurio para que éste pudiera flotar y así poder estarlo moviendo, es decir, estar trabajando en diferentes direcciones. Si lo ponen en agua, no va a flotar, entonces lo colocan en una piscina de mercurio y pueden estarlo moviendo, lo pueden estar manipulando. Entonces, el experimento se repite en repetidas ocasiones y siempre se observaron los mismos resultados, es decir, que ambos rayos llegaban al mismo tiempo. Finalmente, llegan a la conclusión de que no había error en el experimento. Entonces, ellos, al utilizar las fórmulas de Galileo, tampoco hay error en el desarrollo y los resultados son los esperados. Un rayo llega primero que el otro. Además, son válidas para calcular el tiempo que tarda un nadador en poder recorrer una distancia del punto A al punto B a favor de la corriente del río y luego de regreso de B a A en contra de la corriente del río. Si con estas fórmulas nosotros calculamos los tiempos para el nadador cuando recorra la misma distancia, es decir, del punto A al punto B, pero ahora de manera perpendicular a la corriente del río, y luego regresa de B a A, los resultados nos arrojan que el nadador que lo hace a favor y en contra de la corriente tarda más que el que lo hace en forma perpendicular a la corriente. Las fórmulas son válidas y también son generales, entonces nos sirven para calcular los tiempos para cualquier móvil, es decir, un avión, un corredor, un barco, ya sea en contra o de manera perpendicular al medio. Entonces, aquí surge un gran problema. Por un lado, el experimento nos dice que los dos rayos llegan al mismo tiempo y por el otro, las fórmulas galileanas nos indican que primero llega un rayo que el otro. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A lo que me están diciendo o a lo que estoy observando? Entonces, se observaban cosas diferentes o ocurrían cosas distintas. ¿A qué le voy a hacer caso? ¿A lo que está sucediendo en el experimento o a los cálculos que realizan Michelson y Morley? Posteriormente, ambos físicos presentan las observaciones del experimento a la comunidad de científicos, donde finalmente son aceptados como válidos los resultados. Entonces, lo dan como cierto ese experimento. Entonces, ¿qué conclusiones podemos obtener del experimento? Que el éter no existe, que la luz no necesita de ningún medio para propagarse en el vacío, que las fórmulas de Galileo no van de acuerdo con el experimento, ya que el tiempo total del rayo paralelo es mayor al tiempo total del rayo perpendicular. Es decir, necesitamos nuevas fórmulas que validen ese experimento.
Entonces, ya dijimos que en el experimento los dos rayos llegan al mismo tiempo, es decir, ocurre interferencia de tipo constructiva. Con las fórmulas de Galileo, el tiempo total del rayo paralelo es mayor al tiempo total del rayo perpendicular. Entonces, si el tiempo del rayo paralelo es igual al tiempo total del rayo perpendicular, la distancia total recorrida por ambos rayos es la misma. Entonces, la velocidad de la luz deberá ser la misma para ambos observadores. Entonces, aquí se necesita un conjunto de fórmulas matemáticas que nos puedan mostrar cómo se relacionan los valores de una magnitud física. Cuando hablamos de magnitud física, estamos hablando de la velocidad, de la longitud y del tiempo. Y esas son obtenidas por dos observadores distintos. Ya sabemos que uno debe de estar en reposo y el otro debe de estar en movimiento con respecto a una velocidad enorme, pero que sea constante. Y además, los resultados que puedan validar el experimento de Michelson-Morley. Entonces, el primero que lo hace es Lorentz en 1890. Él desarrolló un programa matemático y que se le conoce con el nombre de las transformaciones de Lorentz. Entonces, eso es lo que más o menos tenemos en teoría de lo que son el experimento de Michelson-Morley. No sé si alguien hasta ahí tenga alguna pregunta. Esa es la teoría relacionada al experimento. Entonces, ese experimento es crucial. Con ese experimento nace la física moderna. Entonces, la luz no necesita de ningún medio para propagarse en el vacío. Entonces, existe un principio de invariabilidad que nos dice que la velocidad de la luz en el vacío deberá permanecer constante independientemente de quién la mida, ya sea un observador en reposo o un observador en movimiento con respecto a ella. Entonces, Lorentz pues tiene que validar los resultados del experimento, pero para poder validarlo, entonces tenemos lo que son las transformaciones de Lorentz. Su deducción matemática la vamos a dejar para después, puesto que nos vamos a llevar mucho tiempo en poder deducirlo, más sin embargo, las transformaciones de Lorentz son las siguientes. Tenemos ahí que x1 es igual a x2 más la velocidad por el tiempo 2 sobre la raíz de 1 menos v cuadrada entre c cuadrada, que y1 es igual a y2, que z1 es igual a z2 y que el tiempo 1 es igual al tiempo 2 más la velocidad entre c cuadrada, todo eso multiplicado por x2 sobre la raíz de 1 menos v cuadrada entre c cuadrada. Lo que se hace aquí es que vamos a diferenciar la distancia con respecto al tiempo y luego vamos a dividirlo. Entonces me va a quedar que si vamos a diferenciar x1 y tiempo 1 y luego dividimos, es decir, la derivada de x1 entre la derivada del tiempo y respetamos los subíndices, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a tener que v1 es igual a v2 más v sobre 1 más v2 por v sobre c cuadrada y que v2 es igual a v1 menos v sobre 1 menos v1 por v sobre c cuadrada. Esas llevan el nombre de fórmulas relativistas para la velocidad. Son las dos nuevas fórmulas con las que vamos a estar trabajando dentro del capítulo número 4. ¿Y qué vamos a entender por las velocidades? Tenemos que v1 es la velocidad del evento respecto al observador en el marco fijo, que v2 es la velocidad del evento respecto al observador en el marco móvil, que v es la velocidad entre el marco fijo y el marco móvil, es decir, la velocidad entre marcos. Como lo ven aquí, son las mismas definiciones que aplicamos en el capítulo anterior. Ustedes ya la conocen. La convención de signos seguirá siendo la misma para las velocidades. Velocidades hacia la derecha del observador se consideran positivas, velocidades hacia la izquierda del observador se consideran negativas. Entonces, los resultados de la velocidad que se obtengan a partir de las fórmulas relativistas nunca podrán ser mayores que la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, al momento de utilizar fórmulas relativistas, el resultado que vayamos a obtener debe ser menor que c. Nadie puede moverse con una velocidad superior a la de la luz en el vacío. Entonces, estas son las dos nuevas fórmulas con las que vamos a trabajar. De aquí en adelante, los resultados que vayamos a estar obteniendo de la velocidad de la luz en el vacío o de las velocidades con las que vamos a trabajar deben de ser menor que c. Siempre utilizando las fórmulas relativistas, el resultado obtenido debe de ser menor que c. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Entonces,
Tenemos ahí que las transformaciones de Lorentz establecieron la base matemática de la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein en 1905. Esta nueva teoría estableció nuevas ecuaciones para poder explicar fenómenos que van en contra del sentido común, como lo son la contracción de la longitud, la dilatación del tiempo, los cuales los vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, la teoría especial de la relatividad se apoya en dos postulados. Postulado número 1, principio especial de la relatividad. Las leyes de física son las mismas en todos los sistemas inerciales, es decir, la velocidad es constante, es decir, no hay un sistema inercial absoluto. El segundo postulado es la invarianza de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío deberá permanecer constante independientemente que el observador esté en reposo o esté en movimiento con respecto a ella. Era lo que les había comentado anteriormente. Entonces, esa es la teoría especial de la relatividad. Entonces, se establecen fórmulas matemáticas que van en contra del sentido común. Es decir, muchas cosas las puedo aplicar con sentido común, pero el sentido común en la contracción de la longitud y en la dilatación del tiempo, pues no lo podemos aplicar. Entonces, aquí es totalmente diferente. Tenemos el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 nos dice, una estación de radar fija en la Tierra detecta una nave que se mueve a la velocidad de 0.8 c. La nave dispara electrones en la misma dirección del viaje a la velocidad de 0.95 c con respecto a la nave. Calcule la velocidad de los electrones con respecto al radar usando, inciso A, fórmulas relativistas, inciso B, fórmula galileana. Entonces, aquí lo primero que debemos hacer es un diagrama que incluya los datos y con respecto a quién están esos datos. Eso es de ley, eso debemos de hacerlo, ya no se les puede olvidar por nada del mundo. Eso es lo primero que tenemos que hacer a la hora de resolver un problema. Entonces nos dice, una estación de radar fija en la Tierra detecta una nave que se mueve a la velocidad de 0.8 c. La nave dispara electrones en la misma dirección del viaje a la velocidad de 0.95 c con respecto a la nave. Entonces, vamos a tener la Tierra, ¿sí? La Tierra siempre va a estar en reposo. Sobre la Tierra se encuentra una estación de radar. Ese radar detecta una nave que se mueve a la velocidad de 0.8 c. Como no me indican el sentido de la nave, lo más sencillo es suponer que esa nave vaya hacia el lado derecho. Entonces, esa nave está con respecto a la Tierra o con respecto al radar. Nos dice también que esa nave emite electrones en la misma dirección del viaje. Es decir, si ya dijimos que la nave viaja hacia el lado derecho, pues evidentemente la nave va a emitir electrones también hacia el lado derecho, pero ahora los electrones van con una velocidad de 0.95 c. Y esos electrones están con respecto a la nave. Entonces, es lo que me dice el problema. Entonces, nos pide calcular la velocidad de los electrones con respecto al radar usando las fórmulas relativistas y las fórmulas galileanas. En este ejemplo, nos pide que lo hagamos utilizando las dos fórmulas. Cuando se les pida, hay que hacerlo. Si no se les pide, de aquí en adelante o en los próximos problemas que veremos en los próximos capítulos, siempre hay que usar las fórmulas relativistas, donde el resultado que vayamos a obtener de la velocidad debe ser menor que 1. Entonces, aquí nos lo pide con las dos fórmulas. Entonces, como lo hicimos en el capítulo anterior, antes de decidir qué velocidad necesitamos hallar, primero vamos al diagrama y ahí señalemos nuestros marcos de referencia, el evento, en el orden que ya se había establecido. Ya sabemos que son 3 pasos. Primero es designar el marco fijo, que leas tu problema, que veas quién es el que se encuentra en reposo. Después, identificar el evento. Para que identifiques el evento, hay que irte a la pregunta que te hace el problema y lo que te quede va a ser el marco móvil. Entonces, esos son los pasos que ya habíamos visto anteriormente. Esos tampoco se les deben de olvidar. Son pasos que debemos de seguir constantemente. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido hasta el momento? Inge, las diapositivas de este capítulo ya están en el material de clase. No, todavía no. Terminando la clase se los envío. ¿Sí? Gracias. A ti. Entonces, no lo envié porque
pensé que teníamos semanas suficientes, pero nos quedan 5 semanas, entonces no íbamos a acabar con el programa de clase, entonces por eso tomé la decisión de empezar hoy con el capítulo 4. Lo vamos a dejar inconcluso, de hecho este capítulo está muy largo, ahorita nada más vamos a ver este problema y la siguiente clase vamos a continuar con lo que sigue del capítulo número 4. Entonces, terminando la sesión, se los hago, lo subo ahí a archivos, a material de clase. Entonces, continuando con el problema, ya les había comentado, los pasos son infalibles, hay que respetarlos, hay que hacerlos, hay que seguir un orden. Entonces, tenemos ahí, tenemos nuestro diagrama, tenemos la Tierra, está en reposo, ese radar detecta una nave que se mueve a una velocidad de 0.8c. ¿Por qué la pusimos hacia la derecha? Porque como no me indica el sentido, entonces lo más sencillo para no batallar con los signos es suponer que los objetos viajen hacia el lado derecho. Entonces esa nave es de 0.8c y está con respecto al radar o la Tierra. Nos dice también que esa nave dispara electrones en el mismo sentido del viaje, es decir, que los electrones van a salir emitidos hacia el lado derecho. Probablemente me puedan decir, bueno, ¿y la nave pudiera ir hacia la izquierda? Sí, se puede ir, nada más que si la nave va hacia la izquierda, pues los electrones también van a ir hacia el lado izquierdo. Entonces hay que considerar lo que nos está diciendo el problema. Entonces, paso número 1, designar el marco fijo. ¿Cuál va a ser nuestro marco fijo ahí en el problema? Tierra. Tierra. La Tierra. Tierra. Ese va a ser nuestro marco fijo. El paso número 2, el evento. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Los electrones. La velocidad de los electrones y hay que señalarlo. Y el tercer paso, lo que nos queda va a ser el marco móvil. ¿Qué es lo que me queda como marco móvil? Pues únicamente la nave. Eso va a ser, tenemos ahí nuestro marco fijo, tenemos nuestro evento y tenemos nuestro marco móvil. Entonces, nuevamente, pues tienes 3 definiciones de velocidad. Entonces vamos a probarlo, vamos a hacerlo a prueba y error. Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? Entonces el inciso A me dice hallar la velocidad de los electrones respecto al radar usando las fórmulas relativistas. ¿Cuál de las 3 velocidades necesitamos encontrar? ¿V1, V2 o V? Entonces, sitúate nuevamente en el diagrama y empieza a probar con las definiciones que ya conoces. Tú empiezas, imagínate que las definiciones las tienes en la mente y te vas a empezar a preguntar. Entonces, si crees que es V2, pregúntate, ¿quiero hallar la velocidad del evento, los electrones, con respecto al marco móvil? ¿Sí o no? ¿Quiero encontrar la velocidad de los electrones con respecto a la nave? ¿Sí o no? No, no lo quiero hallar porque ya es un dato, ya lo conozco, ya sé que la velocidad de los electrones con respecto a la nave es de 0.95c. La nave emite electrones en el mismo sentido del viaje, entonces no quiero encontrar V2. Si crees que es V, pregúntate, quiero hallar la velocidad entre el marco fijo, S1, y el marco móvil, es decir, quiero encontrar la velocidad entre el marco fijo y el marco móvil, no la quiero encontrar porque ya la conozco, ya sabemos que la velocidad entre la Tierra y la nave es de 0.8c. Y finalmente vas a probar con V1, entonces pregúntate, quiero hallar la velocidad del evento, los electrones, con respecto al marco fijo, en este caso que es la Tierra o el radar, sí, eso es lo que queremos encontrar. Queremos encontrar la velocidad de los electrones con respecto al marco fijo, es decir, con respecto al radar, ya que el problema me dice hallar la velocidad de los electrones con respecto al radar. Entonces, pues tenemos la fórmula, hacemos nuestra sustitución. Entonces, nuevamente tienes tu diagrama, tienes tu marco fijo, tienes tu evento, tienes tu marco móvil. Es el mismo, es exactamente el mismo diagrama. Entonces, vamos a resolver el inciso A por fórmula relativista. Entonces tenemos la fórmula de V1 es igual a V2 más V sobre 1 más V2 por V entre C cuadrada. Entonces ya sabemos que V2 es de 0.95C, es decir, V2 es la velocidad del evento respecto al observador en el marco móvil. ¿Quién es el observador en el marco móvil? El pasajero que está aquí en la nave. Entonces, esa velocidad de los electrones con respecto a la nave es de 0.95C, es positiva porque va hacia la derecha del observador que se encuentra en el marco móvil, en este caso la nave. V es la velocidad entre el marco fijo y el marco móvil. ¿Cuánto vale la velocidad entre la Tierra y la nave? Vale 0.8c. Es positiva porque el marco móvil va hacia la derecha del observador que se encuentra, en este caso, del marco fijo, es decir, la Tierra o el radar. Entonces, pues vamos a sustituir y me va a quedar que V1 es igual. V2, ¿cuánto vale la velocidad del evento con respecto al observador? En el marco móvil vale 0.95c, más
V, ¿cuánto vale la velocidad entre la Tierra y la nave? Vale 0.8c. Sobre lo que tengo arriba pasa abajo multiplicando 1 más 0.95c por 0.8c por c entre c cuadrada. Eso va a ser igual 0.95c más 0.8c, eso va a ser igual a 1.75 sobre 0.95 por 0.8c me va a dar 0.760 c cuadrada con la c cuadrada que tengo aquí abajo. Entonces, esta c cuadrada con esta c cuadrada se me va a cancelar o se me elimina. 1 más 0.760 me va a dar 1.760. Efectúo esa división, 1.75c entre 1.760, ese es igual a 0.994c. Eso es lo que vale la velocidad de los electrones con respecto al radar. Si ustedes se fijan, el resultado que obtuvimos con la fórmula relativista es menor que 1 y así les debe de salir el resultado. Siempre que utilicen fórmulas relativistas, el resultado debe ser menor que la velocidad de la luz en el vacío. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda? Entonces, ¿tiene que ser menor de 1 o menor que la velocidad? Debe ser menor que 1. Nada puede sobrepasar la velocidad de la luz en el vacío. Siempre el resultado que vas a obtener de las fórmulas relativistas, el resultado debe ser menor que 1. Si estás utilizando fórmula relativista y el resultado te sale arriba de 1, está equivocado. Entonces, ya estamos trabajando con lo que es física moderna. Nada puede sobrepasar la velocidad de la luz en el vacío. Gracias. De nada. Entonces, eso es lo que tenemos en el inciso A. El inciso B nos pide por fórmulas galileanas, pues evidentemente ahí también voy a tener que encontrar V1 porque me pide determinar la velocidad de los electrones con respecto al radar, nada más que utilizando fórmulas distintas. Entonces, tenemos ahí que V1 es igual a V2 más V1 es igual a V2, la velocidad del evento respecto al observador en el marco móvil. ¿Cuánto vale la velocidad de los electrones con respecto a la nave? Vale 0.95c. Más V, la velocidad entre el marco fijo y el marco móvil, que es de 0.8c. Entonces, 0.95c más 0.8c me da 1.75c. Entonces, por las fórmulas galileanas, la velocidad de los electrones con respecto al radar van por arriba de la velocidad de la luz en el vacío y esto va en contra de la física relativista. Entonces, no quiere decir que eso esté equivocado, simplemente que esa fórmula no va de acuerdo con el experimento de Michelson-Morley. ¿Por qué? Porque Galileo trabajó con otro tipo de velocidades. Lo vimos que puede ser un avión, que puede ser un carro, que puede ser inclusive un corredor, más no aplica para este nuevo tema. ¿Por qué? Porque Michelson y Morley fueron los primeros que trabajaron con un rayo de luz, el cual viajaba a la velocidad de la luz. Entonces, no está equivocado, simplemente que está en contra de lo que se cree o de lo que se veía en la física relativista. Entonces, yo les hago el comentario que ustedes no se crean Galileo, ¿sí? Que no quieran hacer que los resultados que vayan a obtener con fórmulas relativistas, con las de V1 o la de V2, que el resultado sea mayor que 1. Es decir, nada puede sobrepasar nadie puede sobrepasar la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Entonces, ese es un problema en donde aplicamos fórmulas relativistas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. No, todo bien. Pues en mi caso yo no tengo dudas. Todo bien, Inge, gracias. Todo bien, todo bien. Sin dudas. Todo bien, Inge. Todo bien, Inge. Perfecto. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. La próxima semana, el próximo martes, vamos a continuar con el capítulo 4.
Vamos a ver otro ejercicio relacionado con fórmulas relativistas y posteriormente vamos a pasar con lo que es el tema de componentes de velocidad. Entonces, les voy a enviar la presentación y les pido de favor que lean las definiciones, las fórmulas que vamos a ver, componentes de velocidad, para nada más hacer una breve explicación, que ustedes ya sepan cuáles son las fórmulas, cuáles son las definiciones para poder empezar con los problemas. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, que pasen bonita noche, cuídense mucho. Igualmente.